tal? Saludos y poner la bienvenida a mi canal de YouTube sobre actualización científica en materia de anestesiología y reanimación. Hoy comenzaremos el módulo número 1 sobre evaluación preoperatoria del paciente cardiópata para cirugía no cardíaca. Y en este contenido estaremos haciendo una visión general sobre los aspectos generales de la evaluación preoperatoria y también la mirada irá dirigida hacia la cardiopatía isquémica. Así es que si todo está listo. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que dándole respuesta a la interrogante que dejamos en nuestro video promocional? La pregunta decía, en un paciente sano, la administración de Ringer lactato trae como consecuencia y nos daban 4 supuestos. Inciso A, causa acidosis láctica. Inciso B, es convertido a bicarbonato por el hígado. El inciso C, rápidamente unidad a la albúmina. Y el inciso D, causa acidosis metabólica hiperclorémica. Antes de pasar a la respuesta, te comento que el lactato en el organismo sufre 2 vías metabólicas. La primera, o sea, el 50% es mediante la oxidación y el otro 50% es a través del ciclo de Cori, donde se convierte de lactato a glucosa a partir de la lactato deshidrogenasa a piruvato y bueno, en la gluconeogénesis da lugar a la formación de glucosa. Algo curioso, durante el primer paso de esta reacción se consume gran cantidad de protón hidrogenado, con lo que se disminuye el pool ácido del organismo. Y lo otro es que los productos finales de esta ruta metabólica son CO2 y agua, que en presencia de la anhidrasa carbónica da lugar a la formación de bicarbonato. También otro detalle interesante es que el lactato presente en la solución de Ringer no es ácido láctico, sino es lactato de sodio. Con lo cual, la pregunta o la respuesta correcta a nuestra pregunta promocional es inciso. Y dicho esto, entonces, ya entramos en materia. La evaluación preoperatoria de cualquier paciente quirúrgico tiene 2 componentes esenciales, el asistencial y el institucional. En el primero, pues consta de 2 partes, el interrogatorio y el examen físico. De este último no haremos tanto alusión, pero recuerda no olvidar examinar importantes sistemas como el aparato respiratorio, cardiovascular y la vía aérea. Con el interrogatorio podemos obtener el 90% de la información de nuestro paciente, pero un buen interrogatorio estructurado aporta muchísimo más para la optimización del mismo. Te pongo un ejemplo de interrogatorio estructurado y lo primero es conocer el motivo de la intervención quirúrgica. ¿Pero en qué nos va a ayudar esto? Pues para definir el tipo de anestesia. No. Pongo un ejemplo, un paciente que se va a operar de un tumor de estómago, pues desde la consulta preoperatoria debemos hacer hincapié en el cribado nutricional por la repercusión que tiene el cáncer de estómago en la nutrición de un paciente. Otro ejemplo sencillo, un tumor de pulmón. No es la misma tolerancia al esfuerzo físico que tiene un paciente con cáncer de pulmón que el que tiene uno, por ejemplo, que se va a operar de una hernia inguinal. Por tanto, el motivo de la intervención quirúrgica es de vital importancia para optimizar no solamente a nuestro paciente atendiendo a las enfermedades que padece, sino también de la consecuencia o causa quirúrgica desde la propia entrevista preoperatoria. Lo otro que viene a continuación son los antecedentes patológicos, tanto familiares como personales. Los familiares son de vital importancia. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo la hipertermia maligna con su componente heredofamiliar. Pero bueno, es verdad, no es ni tan frecuente en la práctica de la anestesiología. Pero un momento, pongamos otro mucho más común. Supongamos un paciente con diabetes mellitus, de cualquier tipo, que es intervenido quirúrgicamente por un aneurisma de la aorta abdominal. Este paciente muere en el postoperatorio de la cirugía y anatomía patológica nos certifica que tuvo un infarto agudo del miocardio con sus cambios macroscópicos y microscópicos. Entonces se me ocurre algo. Si desde el interrogatorio le hubiésemos preguntado los antecedentes patológicos familiares a este paciente, hubiésemos sabido que tenía antecedentes de muerte cardíaca súbita en la familia, que su padre, por ejemplo, murió de infarto agudo del miocardio, y esto nos hubiese creado una alerta roja para hacer un cribado o hincapié mucho más en la evaluación de riesgo cardíaco del mismo por la repercusión que tiene y el enmascaramiento de los síntomas de la cardiopatía isquémica en un paciente con diabetes mellitus. Por eso los antecedentes patológicos familiares son de vital importancia también en el cribado y en la evaluación preoperatoria. Lo otro, claro, son las enfermedades de base de nuestro paciente, los antecedentes patológicos personales. Pero, ojo, cualquier enfermedad que padezca el paciente, la que sea, desde hipertensión arterial hasta esclerosis múltiple, lleva un análisis minucioso de varias variables. La primera es la duración en el tiempo. ¿Y por qué es tan importante? Claro, es que no son los mismos cambios funcionales, vasculares, endoteliares que tiene la hipertensión arterial en su comienzo que a los 10 años de evolución, ni por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica tampoco, que comienza con una debilidad muscular que se va haciendo progresiva hasta llegar a síntomas vulvares con depresión de la capacidad vital, con alteraciones neuropsiquiátricas e incluso incapacidad para tragar del paciente. Por tanto, la duración o el intervalo de tiempo de los síntomas o de las enfermedades que tenga nuestro paciente son de vital importancia.
Lo otro es saber la repercusión que ha tenido la enfermedad en los órganos dianas del paciente. Por ejemplo, en la misma hipertensión arterial, ¿qué repercusión ha tenido sobre el aparato cardiovascular? Por ejemplo, no es frecuente, o perdón, es muy frecuente encontrar miocardiopatía hipertrófica en este tipo de pacientes, o en la esclerosis lateral, que ya puede dar al traste con una disminución incluso de la capacidad vital por la debilidad muscular progresiva. Por tanto, es siempre importante. Y se me olvidaba también la incidencia de nefropatía hipertensiva. Por tanto y demás, evaluar qué le ha hecho la enfermedad que tiene mi paciente al resto de los órganos y sistemas de órganos de la economía. También, ojo con las descompensaciones anteriores o ingresos frecuentes. ¿Ha tenido usted ingresos frecuentes por esta causa? Esto nos alumbra o nos pone en alerta sobre el tipo de tratamiento que tiene y si está optimizado o no. Y otro elemento esencial cada vez que hablemos de alguna comorbilidad relacionada con nuestro paciente, por supuesto, va a ser la capacidad de compensación, si está o no está compensado. Pero estar compensado de una enfermedad no quiere decir que el paciente no tenga síntomas ni signos. Ojo, ¿cuántos pacientes hipertensos no hemos atendido en nuestra consulta que nos dice que no se sienten nada y cuando les tomemos la atención, pues tiene 150 y 90? Por tanto, y además, te repito, estar compensado de cualquier enfermedad no quiere decir que no tenga ni síntomas ni signos de la misma. Por ejemplo, en este mismo paciente hipertenso, pues una insuficiencia cardíaca o una miocardiopatía dilatada o hipertrófica no es estar compensado. Pero, por ejemplo, para evaluar la capacidad de compensación, más que el estado clínico referente a la enfermedad que tiene el paciente, o también es importante la utilización de parámetros bioclínicos. Se me ocurre entonces en el caso de la tensión arterial, evaluar, por ejemplo, mediante el electrocardiograma la repercusión y si ahora tiene incidencia, por ejemplo, de una miocardiopatía o la presencia de una nefropatía hipertensiva, o por ejemplo en la esclerosis lateral amiotrófica, para seguir con el mismo ejemplo desde el inicio, insonar el diafragma y evaluarle el grado de contractilidad diafragmática o expulsión diafragmática, por ejemplo, y así de cada una de las enfermedades que vamos a estar mencionando. Lo otro con los antecedentes patológicos personales son el tratamiento que tienen, si está o no está optimizado. Esto es de vital importancia, puesto que en este periodo de observación, o sea, durante el interrogatorio y la evaluación preoperatoria, podemos hacer incidencia en disminuir o aumentar la dosis, cambiar el medicamento o no. Claro, con las normas y regulaciones que esto implica. Otra cuestión importante son los antecedentes de anestesia previo, claro, pero ¿por qué se pregunta esto? Solamente para conocer si el paciente ha tenido alergia a alguno de los componentes que usamos durante la intervención quirúrgica, durante la anestesia. Pues claro que no. Se me ocurre la propia hipertermia maligna y es frecuente o no es tan frecuente, pero al final los pacientes a veces nos dicen que tienen familiares que han tenido este suceso durante intervenciones quirúrgicas y claro, como tiene un componente, repito, heredo familiar, es de vital importancia conocerlo. Lo otro también es, aparte de la presencia de reacciones alérgicas, la ocurrencia de dificultad del abordaje de la vía respiratoria durante la inducción de la anestesia. Y también es muy frecuente que los pacientes nos digan en la consulta que no tienen problema con la anestesia, pero que tienen abundante incidencia de náuseas y vómitos durante la recuperación. Y esto también es un tema o un factor de riesgo a tener en cuenta y que lo podemos descubrir desde el interrogatorio con esta simple pregunta. Y por último, pues claro que sí, las recomendaciones. Las recomendaciones en función del tratamiento, la terapéutica general, qué fármacos deben suspenderse o no, y sobre todo las guías de ayuno, que son de vital importancia a la hora de instruir y orientar al paciente de cómo guiar y cómo conducirse durante la intervención quirúrgica o previo a la intervención quirúrgica. Pues después de este enfoque estructurado de un interrogatorio, vamos a dar comienzo a el contenido de hoy y lo vamos a hacer con una situación polémica que dice así y ya está en pantalla. Nuestro supuesto trata acerca de un paciente masculino de 65 años programado en cirugía electiva para una colecistectomía laparoscópica con antecedente patológico personal de infarto agudo del miocardio hace un año, ahora asintomático y tratamiento con ácido acetil salicílico, aspirina, 81 miligramos cada 24 horas. Dentro de los complementarios nos exhibe un ecocardiograma con 6 meses de antigüedad que denota disfunción sistólica y diastólica moderada, fracción de eyección del ventrículo izquierdo en 49% y un electrocardiograma con presencia de ondas Q, microvoltaje y T invertida en D2, D3 y AVF. Ahora, dicho esto, vamos a aplicarle el score que estuvimos explicando al inicio de nuestro vídeo, pero antes se impone una pregunta. ¿A qué paciente hay que hacerle o evaluarle el riesgo cardíaco durante la evaluación preoperatoria? Sobre este tema, lo más reciente que hay publicado, o sea, las guías de evaluación del cardiópata para cirugía no cardíaca, datan desde el 2017, o sea, la guía canadiense.
Pero 2 años después, en el 2019, la revista argentina de cardiología publicó también guías referentes a este tema. Vamos a referirnos a la guía canadiense sobre quién necesita una evaluación de riesgo previo a una cirugía no cardíaca. Esta guía plantea que todos los pacientes después o posterior a 45 años de edad necesitan una evaluación de riesgo integral, con mayor énfasis en los pacientes mayores de 65 años. Pero ojo, porque tiene algo importante, y es que los pacientes que se encuentran entre los grupos etarios de 18 a 44 años de edad también llevan análisis del índice de riesgo cardíaco siempre y cuando existan o coexista alguna comorbilidad de causa cardiovascular. Por ejemplo, cualquier cardiopatía estructural, dígase insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión pulmonar, dígase cualquier tipo de valvulopatía y o miocardiopatía o enfermedad coronaria. Dicho esto, pues todos los pacientes en cada uno de los rangos hacen una estratificación y se decide si llevan o no evaluación de riesgo cardíaco. Nuestro paciente, el supuesto al inicio de nuestro contenido, lleva por la edad evaluación de riesgo cardíaco. Y vamos entonces a aplicar el protocolo de interrogatorio estructurado que estuvimos analizando anteriormente. Lo primero que nos dice es que es una cirugía electiva. Y eso es importante porque la clasificación de la cirugía atendiendo a esta variable puede ser de emergencia, que tiene hasta 6 horas, la cirugía de urgencia, que tiene hasta 24 horas, que a veces es contradictorio porque en alguna literatura la podemos encontrar como urgencia aplazable, urgencia diferida o incluso semiurgencia, que tiene un tiempo o se extiende desde las 24 hasta las 72. Esto generalmente cursa y es controvertido con los pacientes a los cuales presentan o se les va a intervenir por una fractura de cadera. Lo otro es la cirugía sensible de tiempo, que tiene hasta 6 semanas y se incluyen los pacientes con enfermedades oncológicas. Y por último, la cirugía electiva, donde no tenemos un tiempo establecido. Incluso alguna literatura plantea que hasta 1 año, pero lo cierto es, y de modo común, tiene que todos tenemos tiempo para optimizar lo mejor posible durante la evaluación preoperatoria a nuestro paciente, sin implicar o sin que implique que la cirugía represente un riesgo o pueda representar una necesidad imperiosa en este caso. Por eso es cirugía electiva. Lo segundo que nos proponen es que es una cirugía electiva. Y ojo, aquí tenemos un eslabón importante y es que hay una estratificación de riesgo atendiendo al tipo de intervención que tiene nuestro paciente. Les propongo en pantalla un resumen que plantea las guías españolas de cardiología y la guía europea de anestesiología desde el 2014, que incluso es la que está refrendada en la guía más antigua. Y ellos hacen una estimación de riesgo dependiente del tipo de intervención quirúrgica en bajo, intermedio y alto, asociándole a cada uno de ellos un % de riesgo de muerte cardíaca súbita o infarto agudo del miocardio a los 30 días del postoperatorio. Pero esta tabla es muy escueta. A mí, en el plano personal, me gusta una tabla que hace un análisis mucho más discriminante de muchos más tipos de procederes o intervenciones quirúrgicas que se realizan. También es una actualización de esta guía del 2014 de la Sociedad Europea de Cardiología y de Anestesiología, publicado por la revista Elsevier. Si observamos bien, nuestro paciente se encuentra en el riesgo intermedio, o sea, en la cirugía intraperitoneal, y ya te digo, es una colecistectomía. Pero ojo, porque es por técnica de mínimo acceso, o sea, es laparoscópica, por lo menos es lo que está propuesto. ¿Y qué sucede con esto? Que muchísimos artículos refrendan la disminución del riesgo de una colecistectomía abierta con respecto a una colecistectomía laparoscópica. Y esto también tiene implicaciones complejas porque al final de la jornada el estrés quirúrgico y demás implica una disminución de riesgo. Por tanto, según algunas literaturas, ya no sería de riesgo intermedio, sino pasaría a riesgo bajo. Claro, siempre y cuando el paciente y la comorbilidad que tenga implicada pues soporte los cambios hemodinámicos asociados al neumoperitoneo. Pero hablemos un poquito más de este tipo de porcientos. Por ejemplo, ¿qué quiere decir del 1 al 5% de riesgo? ¿Y qué quiere decir que sea intermedio? Que nuestro paciente tiene, según el tipo de intervención quirúrgica, un riesgo intermedio de un 1 a un 5% de probabilidades de eventos cardíacos adversos durante los primeros 30 días del postoperatorio para este tipo de cirugía. Y así sucesivamente con las cirugías de bajo riesgo y cirugías de alto riesgo. Otro elemento importante es que nos dice que nuestro paciente, o sea, padece de una cardiopatía isquémica, o sea, tiene un síndrome coronario crónico. Ojo con este término, síndrome coronario crónico. ¿Y qué ha cambiado? Que ya no es enfermedad coronaria estable, sino el síndrome coronario crónico, así definido desde el 2019 por las guías europeas. No obstante, tuvo un infarto agudo del miocardio, que según la clasificación de esta patología,
Puede ser o varía desde el tipo 1 hasta el tipo 5. Y no quiero entrar en detalles, pero el tipo 1 se debe a inestabilidad o desprendimiento de una placa de ateroma. El tipo 2 se debe a disminución o desbalance entre la oferta y la demanda. El tipo 3 es el infarto que surge en el contexto o donde no se puede determinar biomarcadores. El tipo 4 es en relación con la intervención coronario percutánea, o sea, el 4A y el 4B es con trombosis Elstein. Y el 5 son los infartos agudos en miocardio que surgen en el transcurso de la derivación aortocoronaria con injerto. Todo esto está muy bien, pero es para el cardiólogo. A nosotros nos va a interesar, y ojo, porque después voy a hacer referencia al mismo, el tipo 2, o sea, el que se suscita cuando hay un desbalance entre la oferta y la demanda. Otro elemento con el tipo de cardiopatía es evaluar el riesgo, o sea, entre paréntesis, lo que más me interesa es evaluar si es una cardiopatía de alto riesgo. Esto se define como estenosis de la arteria coronaria principal izquierda, enfermedad coronaria de 3 vasos o enfermedad coronaria de 2 vasos con enfermedad de la arteria descendente anterior y posterior izquierda. O sea, en dependencia de eso podemos definir qué tipo de infarto agudo de miocardio tuvo y definir también con mayor sensibilidad qué tipo de cardiopatía isquémica tuvo. Otro elemento también es que en estos momentos está estable, o sea, que tiene ausencia de síntomas y que fue más de un año. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Para qué esta variable tiempo nos sirve o la podemos utilizar? Dicen las guías que los infartos agudos son hasta 7 días, claro, las que incluyen el manejo perioperatorio del paciente. El infarto reciente es de 7 días hasta 30 días y el infarto antiguo para los cardiólogos, ojo, es de 30 días en adelante. Que dice, incluso Ronald Miller lo incluye dentro de su capítulo de evaluación preoperatoria, que no se acepte ningún paciente para cirugía electiva cuando ha tenido un infarto agudo de miocardio en menos de 60 días. A partir de esa fecha es cuando se puede evaluar el riesgo-beneficio de una intervención quirúrgica. Antes, no. Y otro elemento a tener en cuenta es la repercusión en órgano diana. Las complicaciones del infarto agudo del miocardio pueden ser eléctricas o mecánicas y pueden ir desde el día 0, que ocurra el evento, hasta las 6 u 8 semanas con el famoso síndrome de Dressler, o sea, la pericarditis fibrinoide de causa autoinmune. No obstante, esto es también para el cardiólogo. La complicación o efecto a largo plazo adverso del infarto agudo del miocardio es la insuficiencia cardíaca, generalmente en dependencia de la extensión del infarto con fracción de eyección disminuida. Una vez determinada la repercusión en órgano diana de la enfermedad de nuestro paciente, evaluaremos su estado de compensación. En el escenario de la cardiopatía isquémica hay una pregunta imposible para dejar de hacerla y es la típica pregunta que hacemos los especialistas en la consulta a los pacientes cardiópatas. Cuando usted camina, corre, sube o baja escalera, ¿le ha faltado el aire o le ha dolido el pecho alguna vez? Esto, o con este cuestionario simplista, yo diría, pues se está evaluando la tolerancia o capacidad al esfuerzo físico, pero este cuestionario tan subjetivo y tan poco estructurado ha sido cada vez más modernizado y así lo refieren todas las guías y revistas internacionales. No obstante, esto en esencia mide la capacidad funcional y normalmente se cuantifica en MET o tasa metabólica, que describe la capacidad de consumo de oxígeno de nuestro paciente, la cual en estado basal, o sea, en reposo, es de aproximadamente 3,5 mililitros por kilo por minuto de oxígeno. Pero normalmente la evaluación subjetiva, o sea, esa que hacemos con esta pregunta simplista al inicio de nuestro diálogo, no estima con exactitud la verdadera capacidad de ejercicio del paciente. No obstante, la evaluación subjetiva tiene una correlación deficiente, demostrada estadísticamente, con los cuestionarios normalizados que se han validado para medir la capacidad funcional y ha mostrado, digamos, en general, un resultado deficiente en la predicción de la mortalidad y la morbilidad postoperatoria. La evaluación subjetiva, por tanto, es un mal predictor de complicaciones cardíacas a los 30 días del postoperatorio, atendiendo a la tasa metabólica o al consumo basal de oxígeno, que se traduce en tolerancia al esfuerzo físico de nuestro paciente. De hecho, Ronald Miller, incluso así lo plantea en su capítulo de evaluación preoperatoria, decide que para mejorar la evaluación preoperatoria de la capacidad funcional, los anestesiólogos deben considerar la posibilidad de utilizar en lugar de cuestionarios simples, cuestionarios estructurados, como el índice de estado o actividad Duque, o mejor resumido, DASI. Pero, ¿qué cosa es esto? Antes de pasar a explicarles, les sugiero que descarguen la aplicación MedCalc. En la descripción del video les dejo el enlace, es de forma gratuita, nada, es loguearse e introducir datos personales y ya está. Pero además también les voy a dejar la otra aplicación de QM MedCalc,
que es otra aplicación donde existen muchísimos scores, no solamente del aparato cardiovascular, sino scores de riesgo de todos los tipos de sistemas para el manejo perioperatorio de nuestros pacientes. Una vez instalada la aplicación, lo guiamos arriba en el buscador Duque o podemos poner DASI igual y nos sale el cuestionario estructurado del que tanto hablan todas las guías. Supongamos, con el mismo supuesto de nuestro paciente, que le hacemos las mismas preguntas. De hecho, es el mismo cuestionario que está en el texto básico de Ronald Miller. Por ejemplo, nuestro paciente es capaz de cuidar de sí mismo, también es capaz de caminar dentro de la casa, camina 1 o 2 cuadras en terreno llano, sube un tramo de escalera o incluso una columna, pero no es capaz de correr una distancia corta. Hace trabajos ligeros en casa, hace un trabajo moderado en casa también, pero no puede hacer trabajos pesados, tampoco puede hacer trabajos de jardinería. Sí puede tener relaciones sexuales, pero no participa en actividades recreativas ni moderadas ni extenuantes. Eso hace que nuestro paciente tenga una puntuación total de 24.2 puntos y 5,72 MEP o índice metabólico. Pero, ¿qué quiere decir esto? Bueno, sencillo. ¿O por qué esto es tan importante? Que yo creo que aún es mucho mejor esa respuesta. Ojo, porque los pacientes que sean capaces de obtener 30 o más puntos, pues es poco probable que que vayan a requerir mayores pruebas de función cardíaca. O sea, en resumen, más de 30 puntos y más de 7 MET, este tipo de pacientes no requieren ninguna otra prueba de función cardíaca durante el preoperatorio, porque tienen muy baja probabilidad de sufrir eventos cardíacos adversos a los 30 días. Sin embargo, los pacientes que tienen 4 o menos MET, esos pacientes generalmente requieren otro cribado sobre la base de más pruebas funcionales de evaluación cardíaca, debido a la pobre tolerancia al esfuerzo físico y a al bajo consumo. Evaluado la actividad, la tasa metabólica de consumo de oxígeno de nuestros pacientes, viene otro eslabón fundamental en nuestra cadena de cribado, y es la evaluación del riesgo, el índice de riesgo que tenga nuestro paciente. Al inicio del vídeo estuvimos hablando del riesgo dependiente de la intervención quirúrgica. ¿Ya? Ojo, riesgo dependiente de la intervención quirúrgica. Pero ahora vamos a hablar de riesgo dependiente del paciente. Pero, ¿cómo se evalúa el riesgo dependiente del paciente? Hay muchísimas escalas. De hecho, en pantalla te muestro la escala más reciente publicada el año 2020. Y es la escala AV-HAS2, que determina un riesgo cardiovascular revisado en función a 6 preguntas básicas, muy similares a la del índice cardíaco revisado. Y este lo voy a dejar para lo último. Echemos un vistazo a las preguntas que implica este índice cardíaco. Las preguntas básicas es historia de enfermedad cardíaca, la presencia de síntomas como angina o disnea, la edad mayor de 75 años, la anemia con hemoglobina menos de 12 miligramos por decilitro, la cirugía vascular y la cirugía de emergencia. De hecho, si observamos la curva ROC, la aplicación de este test tiene un área sobre la curva mayor incluso que el índice de riesgo cardíaco revisado. Veamos la gráfica. Este artículo plantea que este score de riesgo tiene incluso un área mayor que el índice de riesgo cardíaco revisado, que asciende a 0,818. Pero te comento algo. Este score de riesgo nada más tuvo en cuenta 3.284 pacientes, que de hecho se incorporaron a la base del estudio NSQIP. Otros índices de riesgo cardíaco pues es el Gupta, muy bueno, que está incorporado también en el MEDCALC. Este índice cardiovascular pues hace referencia a muchísimos factores de riesgo, pero en la vida real no implica tampoco las comorbilidades cardiovasculares. Hay uno que en el plano personal me gusta muchísimo y que está en el QMCALC, que es el GSCRI, que es un score de riesgo cardíaco preoperatorio, pero donde se implica a los pacientes geriátricos, sobre todo mayores de 75 años, por lo que la edad representa en este tipo de comorbilidades. Un cuestionario validado sobre todo para pacientes de la tercera edad y con una base de datos amplísima según refiere la literatura. Pero el gold estándar para la evaluación de riesgo pues se lo lleva el índice de riesgo cardíaco revisado de Guttman-Lee. ¿Qué es esto? Echemos un vistazo. En pantalla les muestro el esquema del índice de riesgo cardíaco revisado de Guttman-Lee propuesto por Ronald Miller, o que está refrendado en su literatura. Este esquema consta de un total de puntos de 6 e implica variables como cirugía de alto riesgo,
la que estuvimos hablando según los cuadros de referencias que les mostré, también implica enfermedad isquémica cardíaca bajo cualquier criterio diagnóstico. Y para mí esto es importante porque amplía el arsenal para poder incluir dentro de este acápite aquella enfermedad coronaria donde no tenemos todavía un diagnóstico de certeza, pero que el paciente aún tiene síntomas. Elementos fundamentales como la historia de insuficiencia cardíaca congestiva, la historia de enfermedad cerebrovascular, la diabetes mellitus, tratada o no con insulina. Y aquí está una mancha negra, o sea, una nube gris en este squad de riesgo. Y es que hoy las guías de endocrinología preconizan actualmente el uso de insulinoterapia, incluso en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y es que recientemente se ha cuestionado este índice de riesgo cardíaco revisado por esta variable, pero clasifica de forma general en bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Bajo riesgo tiene 0 de ninguna de las variables, riesgo intermedio de 1 a 2 puntos y riesgo alto de 3 puntos. Pero ojo, veamos la letra pequeña que tiene el esquema. Y es que el sistema de puntuación propuesto es del año 2005. Sin embargo, si echamos una mirada al sistema de puntuación que impone el índice de riesgo cardíaco revisado, pero que se encuentra en el MELCAC, la aplicación que te dije que descargara, si echamos un vistazo a ese sistema de puntuación, es lo mismo, o sea, tiene riesgo bajo para aquellos pacientes con 0 puntos, riesgo intermedio de 1 a 2 puntos y riesgo algo alto de 3 puntos o más. Pero, ¿qué sucede? Que tienen un mayor por ciento de complicación, una tasa mayor de complicaciones o de eventos. Por ejemplo, decíamos que los pacientes que no tenían ninguna de estas variables o comorbilidades tenían 0 puntos, o sea, que tenían bajo riesgo. Pero tener bajo riesgo no quiere decir estar libre de poder padecer de algún evento cardíaco adverso a los 30 días del posoperatorio. No. Según Ronald Miller, él dice que 0 riesgo o bajo riesgo o 0 puntos tiene un 0.4% nada más. Sin embargo, Duchepe en el 2017, como lo plantea el MELCALC, o sea, este mismo índice pero con los resultados más actualizados, dice que tiene un 3,9% y que varía con un intervalo de confianza entre 2,8 hasta 5,4 y así sucesivamente, o sea que hay discrepancia entre los porcientos de uno u otro. No obstante, el estudio Duchepe de 2017 está bien validado y se ha demostrado que lo que propone o los resultados o el sistema de puntuación que propone el MEDCALC es mucho más acorde y más a tono con la frecuencia con la que se ha visto la incidencia de eventos cardíacos adversos a los 30 días del posoperatorio. Otro elemento importante y que no quería dejar pasar por alto es la reciente NSQIP. NSQIP es un cuestionario integral desarrollado por la Escuela Americana de Cirugía. El NSQIP no solamente predice el riesgo de eventos cardíacos adversos en el posoperatorio, sino también que te predice una serie de complicaciones muy frecuentes en el posoperatorio de cualquier cirugía. Estamos hablando, por ejemplo, de la incidencia de infección del tracto respiratorio, incidencia de infección del tracto urinario, incluso infección del sitio quirúrgico, también la posibilidad o probabilidad de reintervención ante cualquier cirugía e incluso la media de días en estadía hospitalaria. El NSQIP es un sistema de datos que tiene más de 1 millón de pacientes en su base de datos. Puede encontrar en la página web que se queda en la descripción del video, lo puede hallar. Una vez entrado en la página web, colocado los datos de nuestro paciente y que incluye variables como el uso de esteroides previo a la cirugía, la presencia de ascitis o no, el uso o la presencia de otras comorbilidades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica y demás. Una vez introducidas todas estas variables mucho más generalizadoras, pues te muestra una tabla con excelentes resultados, donde, como te decía anteriormente, no solamente te da la probabilidad de evento cardíaco adverso, sino también de muchísimas otras complicaciones postoperatorias. Pero tiene algo exclusivo, que es del NSQIP, y es que a la derecha te muestra dos columnas, donde en una te describe el riesgo normal que existe para esta complicación y este tipo de cirugía, y en la columna de al lado te dice el riesgo específico que tiene tu paciente de esa complicación. Con lo que a través de esta herramienta usted va a poder apreciar si el riesgo que corre el paciente supera el riesgo para la cirugía, tiene el mismo rango de averaje o es inferior. Esto nos ayuda a la hora de tomar decisiones sobre riesgo-beneficio ante cualquier proceder quirúrgico y ante cualquier paciente. No obstante, existen controversias entre cuál usar, si el índice de riesgo cardíaco revisado o el NSQIP. Comento que el NSQIP tiene la poderosísima ventaja de tener un sistema de codificación para cada tipo de intervención quirúrgica. Las incluye todas. De hecho, el NSQIP para él o para su base de datos no es lo mismo, digamos, una reparación de un aneurisma aórtico abierto supra que infrarrenal.
Pero es más, el infrarrenal también tiene variables como si está a 2 centímetros de la renal, más o menos. En esencia, hace un análisis discriminante exhaustivo de cada uno de los tipos de intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, el índice de riesgo cardíaco revisado tiene la desventaja que solamente incluye las cirugías de alto riesgo, pero igual, si vamos a hablar de cirugía de alto riesgo, no es lo mismo una cistectomía total como es la propia reparación de un aneurisma abdominal abierto. Evidentemente, ahí tiene su desventaja. No obstante, el índice de riesgo cardíaco revisado supera en la utilidad de biomarcadores en el postoperatorio. De hecho, la deficiencia o la desventaja del NSX, pero a la hora de predecir complicaciones cardiovasculares solamente, es esta, que en los pacientes en los cuales se incluyeron en la base de datos no se le tomó o cuantificó la presencia de biomarcadores o troponinas ultrasensibles en el postoperatorio. Por eso, a la hora, y bueno, voy a decir mi criterio, a la hora de predecir riesgo de complicaciones cardiovasculares en el postoperatorio, el índice de riesgo cardíaco revisado pues es evidentemente superior. Pero ojo, no olvidemos las complicaciones cardiovasculares, que las complicaciones cardiovasculares no son las únicas en nuestros pacientes, sino también todas las demás. Y en este sentido, pues el NSX lo supera, pero por mucha cuantía, al índice de riesgo cardíaco revisado. Actualmente no existe el score de elección o el score óptimo, porque no hay uno que contemple todas las variables. Pero no obstante, a la hora de hacer un análisis discriminante, todas las guías coinciden en que el índice cardíaco de riesgo revisado y el NSQ son dos herramientas poderosas. En mi criterio muy personal, yo las empleo las dos para determinar tanto riesgo cardíaco una contra la otra y pues el NSX para predecir la probabilidad de complicaciones en los diferentes órganos y sistemas de órganos de la. Ahora vamos a hacer interactuar o correlacionar el riesgo dependiente de la intervención quirúrgica y el riesgo dependiente del paciente o riesgo clínico. Por ejemplo, un paciente de bajo riesgo clínico es aquel que logra obtener 7 o más MEC y tiene 0 puntuación en el score del índice cardíaco revisado. Los pacientes con riesgo cardíaco intermedio son aquellos en los cuales vamos a obtener como resultado de 5 a 6 MEC y de 1 a 2 puntos en el índice de riesgo cardíaco revisado. Y los pacientes de riesgo clínico o riesgo cardíaco alto van a ser aquellos que tienen menos de 4 MEC en el score y 3 o más puntos en el índice cardíaco de riesgo revisado. Y entonces vamos a hacer interactuar los riesgos clínicos dependientes del paciente con los riesgos quirúrgicos dependientes de la intervención propuesta. Y en dependencia de esto va a ser nuestra proyección para con cada uno de los diferentes supuestos. Todos los pacientes con riesgo clínico bajo van a poder proceder con la intervención quirúrgica, claro, sobre la base de la monitorización básica que propone la American Heart Association. Los pacientes de riesgo clínico intermedio en dependencia. Si van a ser intervenidos de un proceder con riesgo quirúrgico bajo, pues pueden proceder a la intervención quirúrgica. Pero si van a proceder a una cirugía con riesgo quirúrgico intermedio, ojo, aquí es un poco compleja la cuestión. En este tipo de pacientes, uno, se recomienda la interconsulta con un especialista y lo otro, pues se recomienda la intervención quirúrgica siempre y cuando los pacientes estén asintomáticos y tengan un tratamiento médico óptimo. La guía canadiense recomienda el cribado con biomarcadores, o sea, la realización de péptidos cardíacos. Aquí tenemos el péptido natriurético cerebral y la fracción aminoterminal, o sea, NT-proBNP de este péptido, que no son del cerebro, sino que se secretan por la fibra ventricular a punto de partida de un estiramiento excesivo de la misma. Sigamos con el cuadro. Entonces, los pacientes de riesgo clínico intermedio para cirugía de riesgo quirúrgico alto siempre llevan interconsultas y si tienen un tratamiento médico óptimo y si están asintomáticos, pues entonces proceden con intervención quirúrgica. Si no, pues entonces se derivan a hacer mayores pruebas para determinar isquemia miocárdica. Los pacientes con riesgo clínico intermedio y cirugía de riesgo elevado, este tipo de pacientes sí va a haber la necesidad de hacerle pruebas de estrés o de imagen para la detección o cribado de la cardiopatía isquémica y siempre llevan interconsulta. Ahora, ¿qué sucede con los pacientes con riesgo clínico alto? Los pacientes en este tipo de riesgo, aunque se vayan a someter a un proceder de bajo riesgo, siempre van a llevar interconsulta y en ellos siempre va a ser la necesidad de pruebas, de emplear pruebas de estrés para la detención de isquemia. Y en el caso de la cirugía de riesgo intermedio y alto, en
En ellos siempre va a ser la necesidad también de una interconsulta de las pruebas de cribado de isquemia miocárdica e incluso la coronariografía y la revascularización si la enfermedad cardíaca es reciente. Pero, ¿qué pruebas se pueden emplear y cuáles son los métodos o medios? Antes de pasar a definir esto, vamos a echar un vistazo a estos péptidos que actualmente están dando mucho de qué hablar. La Canadian Cardiovascular Society recomienda la evaluación preoperatoria de los riesgos con estos biomarcadores cardíacos, específicamente, como bien te decía, el péptido natriurético cerebral y su fracción amino terminal, el BNP y el NT-proBNP. Los protocolos actuales recomiendan que se utilicen estas pruebas preoperatorias para informar el nivel requerido, sobre todo de vigilancia postoperatoria. Otro elemento importante por los cuales los biomarcadores han tomado mucho auge es por lo que con ellos se permite incluir o reajustar el índice de riesgo en un paciente determinado. Concretamente ha sido observado desde el 2014 y así lo plantea este artículo publicado por la escuela o por el Colegio Americano de Cardiología, donde se emplearon un cribado con los índices de riesgo normales y se le aplicó también el cribado con los péptidos de forma tal que pacientes que estaban considerados de bajo riesgo tras el estudio con los péptidos entonces pasaron a riesgo intermedio o alto y viceversa. Esto es de gran utilidad cuando tenemos pacientes como los que te decía anteriormente, están en esa área intermedia de 5 o 7 MED o están en esos scores de puntuación del índice cardíaco revisado de 1 a 2 puntos. Esto nos permite redefinirlo, reclasificarlo y poder evaluar con más certeza la necesidad de pruebas cardíacas de detención de isquemia. Retomando el tema de las pruebas cardíacas, cuando hablamos de pruebas de cribado de detención de isquemia, bueno, la archiconocida ergometría, que es convencional el método más disponible con una modesta sensibilidad y especificidad para detectar IAN y muerte combinados entre un 74 y 69%. Es frecuente que los pacientes de moderado y alto riesgo presenten alteraciones basales de la electrocardiografía, lo que dificulta la interpretación de los resultados y además que no alcancen el umbral de isquemia ideal del 85% de la frecuencia diana máxima prevista. Y casi en los minutos finales de nuestro encuentro de hoy te propongo hacerte saber la estrategia que se tomó con el paciente de ejemplo de la conferencia de hoy. Nuestro caso tiene un infarto agudo del miocardio con una antigüedad de 1 año, por lo que es portador de un síndrome coronario crónico, ahora totalmente estable, asintomático y con tratamiento médico óptimo. Tiene un punto en la escala del índice de riesgo cardíaco revisado de Goodman-Lee y 5.72 MED, por lo que lo convierte en un paciente con riesgo clínico intermedio, propuesto para una intervención quirúrgica con un riesgo quirúrgico intermedio o digamos tal vez bajo, por lo que se decidió que podía proseguir con la intervención quirúrgica propuesta bajo todos los cuidados del intraoperatorio que deben tenerse presentes en un paciente con cardiopatía isquémica, aunque este tema también será abordado en nuestros encuentros. Dicho esto y a modo de resumen, siempre cuando evaluamos un paciente con cardiopatía isquémica debemos conocer el riesgo asociado a la intervención quirúrgica y el riesgo clínico dependiente del paciente, que este último se determina por los índices de riesgo cardíaco, específicamente el índice de riesgo cardíaco revisado de Goodman-Lee y la tolerancia de esfuerzo físico o la capacidad de consumo de oxígeno medida en MED. Esto se determina en riesgo clínico bajo, intermedio y alto. Y cuando hacemos confluir ambos esquemas, pues entonces determinan la necesidad de si ese paciente necesita un cribado mayor con pruebas cardíacas de detención de isquemia. Y así estamos llegando casi al final de nuestro vídeo. Lo dejo y ya en pantalla tiene la pregunta para nuestra próxima conferencia. No obstante, mientras le informo que en nuestro próximo espacio estaremos abordando temas sobre la anticoagulación y antiagregación preoperatoria, tema controversial a día de hoy. También los invito a que se suscriba a nuestro canal, nos ha llegado sus comentarios y notificaciones, que active la campanita y pues que también nos diga todas sus sugerencias a través de nuestro correo electrónico. Yo ya me estoy despidiendo, espero que hayan sido de su agrado y que hayan cumplido mi mayor objetivo, que es que todos juntos aprendamos. Recuerda que la ciencia que nos une es lo que nos hace parecidos. Saludos desde León, España.